en esta tarde, te puse el mejor papá. Me gustaría ver si puedes poner la primera imagen. Esta versión que está aquí es un poquito diferente, ¿verdad? Ahorita la ponemos. Dice así la palabra del Señor. Salmo 127, vamos a leer el verso 4 y 5. En reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie. Si usted ve a un niño, un jovencito que está ahí al lado suyo y no ha desayunado y por eso no tiene ganas de levantarse, dígale que por un momentito se ponga de pie. Dice así la palabra del Señor. Salmos capítulo 127, verso 4 y 5 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y a ver si ahora sí tienen la primera imagen, hermana Marilu, que está hermana Marilu ahí atrás. ¿Sí? La primera imagen, a ver si la tiene. No, la primera imagen. ¿Esta es la primera? Ok. Había otra versión. Pueden tomar su lugar. Había otra versión que decía, cuando hablare, decía como saetas en manos del guerrero. Así decía, no decía en manos del valiente, decía manos del guerrero. Así son los hijos habidos en la juventud. Vamos a venir al Señor en oración. Padre, en esta preciosa tarde, mi Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, en este día. Te pido que tu Espíritu Santo tome control, Señor, en este momento de nuestra mente, de nuestro cuerpo, Señor, de nuestro corazón. Quita, Señor, llévate toda distracción, todo lo que estorba, Señor, que más que nuestro oído, nuestro corazón esté atento, Señor, para recibir, para abrazar, para obedecer, para poner en práctica, Señor, lo que nos habla, lo que nos dice tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahí está, mira, ahora sí dice: como flechas. Esta es otra versión un poquito más moderna, ¿verdad? Pero pues la podemos entender que es un poquito más, porque aquí dice como saetas, dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Ven? Un texto un poquito más moderno, pero un poquito más entendible. Hay una estadística alarmante. Se dice que un 50%, dice, el 50% de los jovencitos menores de 15 años están viviendo sin un padre en casa. Y esto está trayendo un caos a nivel mundial, porque dice que está creciendo el porcentaje en la delincuencia, en las pandillas, en las cárceles. Y esto es algo sumamente triste, porque cuando vemos las escrituras podemos encontrar que Dios estableció todo relativamente basado en la paternidad. Si usted estuvo el año pasado y me escuchó, yo le traje la definición de lo que era el ser padre, ¿verdad? Paternidad, pater, fundamento, base, ¿verdad? Líder. Y sabemos que hay, ¿verdad? Dios lo basó todo en la paternidad. Sabemos que hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si vemos a la palabra, encontramos que Dios estableció principios que enseñó para que generacionalmente pudiéramos impactar las naciones. Hoy en día los padres están en todo menos en lo que deben de estar, que es la paternidad en casa. Las estadísticas arrojan resultados, mire, asombrosos. Dicen que los presos, drogadictos, fíjese, esto es lo que dice el mundo. Los presos, drogadictos, marginados, delincuentes, violadores, dice que tienen una cosa en común. La mayoría viene de hogares con la ausencia de un padre. Aún dice que el mal comportamiento en los niños, en su gran mayoría, no es la regla general, pero dice, en su gran mayoría es provocado por la ausencia o por la muy poca intervención de un padre en sus vidas. Los hijos toman la identidad que les da su padre. El varón fue diseñado por Dios para dar identidad a los hijos.
Si me pones, hermana Marilu, ahora sí la que sigue, la imagen que sigue. Por eso, ahora sí, por eso nos dice, ¿verdad?, en estos versículos, que los hijos son como saetas en manos del valiente, ¿verdad? Como flechas, dice, en manos del guerrero. Significa que nuestros hijos son como flechas y Dios les ha dado a cada padre que está aquí una aljaba. Mire, yo le traje esa fotografía para que usted sepa lo que es una aljaba. Es esta cosa como mochila, como backpack, ¿verdad? Como bolsa que está allí en la parte de atrás. Esta es una aljaba y Dios le ha dado a los padres una aljaba. Dios le ha dado hijos, les ha dado saetas, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen 1, algunos de ustedes tienen 2, otros tienen 3, 4, 5, ¿verdad? 7, no sé, los hijos que usted tenga. Están en su aljaba, dice, y esas flechas son, si me pones, hermana Marilu, la imagen número 3, y ahí vamos a dejarla, ¿verdad?, un ratito. Y esas flechas son lanzadas, son dirigidas, ¿verdad?, por el arquero. El arquero apunta en la dirección que él decida. El arquero determina hacia dónde y cuándo la dirige esa lanza. Y la lanza. A eso se refiere la palabra. Dice en el versículo anterior que nuestros hijos, ¿verdad?, son una herencia, son un regalo prestado que Dios nos ha dado por un tiempo en nuestras manos. Y usted, como padre de familia, lo apunta hacia un lugar, los apunta hacia un blanco. Esto no es el trabajo de la escuela, no es trabajo del vecino, no es trabajo de sus amigos, no es el trabajo del maestro de escuela dominical, no es el trabajo del pastor ni de tus amigos. Es una tarea dada al arquero. Es la tarea delegada de Dios al Padre. Muchos padres hoy en día han lanzado sus saetas hacia el alcoholismo, han lanzado sus saetas a la drogadicción, han lanzado sus saetas hacia la rebelión. ¿A dónde ha lanzado usted sus saetas? ¿Hacia dónde está lanzando sus flechas? ¿A dónde? El padre le da valía. El padre le da valía, quiere decir que le da valor a los hijos. Del padre sale esa valía hacia nuestros hijos. El padre le da virilidad a un hijo, o sea, quiere decir que le enseña a ser un hombre. El padre, el varón, le enseña a trabajar a su hijo. Le dice, mira mi hijo, se está cayendo la pintura, se está descarapelando la pintura, ven, agarra tu brocha, te voy a enseñar, vamos a hacerlo. Ven que se está cayendo un palo, le dice, vente mi hijo, agarra tu martillo, te voy a enseñar. No lo manda así porque sí, el padre viene y le enseña. Ayer me impactó mucho y me gustó, ¿verdad? Lástima que no la pensé, ¿verdad? Pero ayer que estábamos en este relajo de la multa, que ya se había, no sabíamos si ya teníamos que haber quitado ese graffiti. El hermano Tomás envió las fotos para que veamos que ya se estaba haciendo el trabajo, y adivine quiénes estaban haciendo el trabajo. Los niños del hermano Tomás. Ahí estaban. El padre enseñándole a sus hijos. El varón dándole virilidad a sus hijos, a sus varones. Ese es el trabajo del arquero. Ese es el trabajo del padre. A la hija, el padre le enseña a ser una princesa. No consintiéndola, no se refiere consintiéndola a todo lo que ella quiera, ¿verdad? A darle lo que ella quiera, comprarle un bonito vestido. No. Como princesa, le enseña a amarse a sí misma, le enseña a valorarse a sí misma, le habla de darse a respetar con los varones, con los niños, con los novios, con los pretendientes. Que ella sepa cuánto vale cuando se le acerque cualquier. Que ella sepa. Porque su padre le ha dado valor, le ha enseñado. Había un pastor, bueno, está todavía un pastor, ¿verdad? Ya bastante grande, llamado Rey Mesa. Y hubo algo, mire mi hermano, hay cosas que quizás usted no todos los días se va a recordar de la palabra del Señor, no todo el tiempo usted se va a recordar de lo que ha escuchado a través de los años, pero cuando algo le impacte, abrácelo, recuérdelo. Y este varón nos enseñó que
que cuando desde el vientre de su esposa, dice, él oraba por ese bebé que traía. Decía, no sabía si era varón, si era hembra, pero yo ya estaba orando por el esposo o por la esposa que le iba a tocar. Yo ya estaba orando por el hijo que venía, dice, de camino. Y cuando nació y se da cuenta que era una niña, óigame, y él tan celoso. Y él dice, oraba por ella todos los días, si no se acostaba, si no la bendecía, si no le enseñaba. Dice que él le enseñó a su hija los proverbios, dice, cada año su hija tenía que leer el libro de los proverbios una vez por año. Y él oraba, cuando se dio cuenta que era niña, él oraba por ese varón, él oraba por ese esposo. Señor, que sea así, Señor, que te ame a ti, Señor, que tenga ministerio, Señor, que sea un hombre de Dios, Señor, que sea un hijo lleno del Espíritu Santo, que tú lo uses. Y el hermano, el pastor, oraba por su hija así. Y dice que un día llega de una campaña que había dado. Y cuando él entra, dice, él ve en la sala de su casa a un americano, él dice un gabacho, llega y ve a un gabacho, dice, con la pierna cruzada, dice, con su Biblia. Y el hermano, él es nacido aquí, pero de padres mexicanos, y llega y le dice a su esposa, y le dice a la esposa, ¿y este quién es? Y le dice ella, pues este es. Y entonces comienza a cuestionarlo, ¿y tú cómo te llamas? Oh, me llamo. ¿Y tú a qué iglesia vas? ¿Y tus padres qué hacen? ¿Y tú qué has estudiado? Y el hijo contestaba, y le contestaba, perdón, el joven le contestaba, y le decía, y que el ministerio, y el Señor ha puesto en mi corazón, y entre más hablaba, dice, este joven, dice, por fuera, dice, yo lo veía, pero por dentro decía, este es por el que yo oraba. Señor, este es el que yo te pedía. Un padre hace sentir a su hija como una princesa. Le enseña a amarse a sí misma. La Biblia establece un padre, un pater, un fundamento para la familia, un líder, el responsable. El padre es el responsable de su familia. Y en el libro de Génesis, para establecer al pueblo judío, Dios escoge a un hombre llamado Abraham y le da algunas indicaciones y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, le dice, vete a la tierra que yo te diré. Y es ahí donde comienza o donde inicia el pueblo de Israel. Y también le dice estas palabras, le dice, tú serás padre de multitudes y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si se dan cuenta, Dios toma a un hombre para hacerlo un padre, para usarlo y para bendecir a las naciones de la tierra. ¿Cómo fue que Dios escogió a Abraham? ¿Qué cosa fue lo que Dios vio en Abraham? Un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Y quizás usted hoy pueda decir, pero es que, hermano, los tiempos en los que vivimos ahora, ¿verdad?, son muy difíciles. Pero también Abraham vivía en tiempos muy difíciles. Abraham vivía en un lugar donde había pecado, había idolatría, había hechicería, brujería. ¿Por qué lo escogió a él? Dice ahí en Génesis, capítulo 18, el verso 17 y 19, si lo quiere ver conmigo, a los padres. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, el verso 19, porque yo sé, mire, esta es la razón por la que lo escoge, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Yo sé, dice el Señor, yo sé que mandará a sus hijos a su casa. O sea, le dice, yo sé que será un buen padre. Yo sé que gobernará bien su casa, a su familia. Yo sé que él va a dirigir a su familia bajo mi temor. Que no les va a estar preguntando, mijo, ¿quieres venir a la escuela dominical? Mijo, ¿cómo te sientes hoy para ir a la iglesia? ¿Sabe? Yo le comenté el año pasado que
y mi esposo se dio cuenta ahora, nosotros de ir a mi casa, a la iglesia donde íbamos en México, eran 45 minutos y teníamos que tomar 3 camiones o 3 camionetas, como le dicen ustedes, 3 buses, 3, y éramos 5 hijos. Y mi papá nos preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Quieres ir? ¿Quieres venir? Todos teníamos que ir porque mi papá decía que todos teníamos que ir. Y lo que tú le enseñes a tus hijos, ellos se los van a heredar a sus nietos. Porque un buen padre no solamente es aquel que influencia a sus hijos, sino también a su siguiente generación. La paternidad es tan influyente que puede impactar de generación en generación. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de las naciones o el padre Abraham. Y aunque usted sea de Guatemala o salvadoreño, mexicano, lo que sea, espiritualmente hablando venimos a ser de la cobertura del linaje de Abraham y del propósito que Dios tiene para ti es que tú le seas fiel aquí en este país, en medio de este materialismo, en medio de estos tiempos difíciles, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, que tú gobiernes bien tu casa. Que dirijas tu hogar bajo el temor de Dios, que lances tus saetas al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Dios estableció en su palabra que el varón, el padre, sea la cabeza del hogar y que la cabeza del varón sea Cristo. Y que su esposa se sujete voluntariamente a su marido, que ella no usurpe el lugar, ¿verdad?, de líder, esa autoridad de sacerdote. Y cuando nosotras, hermanas, somos obedientes y nos sometemos al orden familiar que Dios diseñó para nuestro esposo, ¿sabe qué? Nos va a ir bien. Será un hogar donde hay paz, porque donde hay 2 cabezas, hay un monstruo. La mujer es el corazón del hogar, es portadora de la gloria de Dios también. Ella es la que edifica, ¿verdad?, la que cría a los hijos. Pero Dios estableció que el padre es la cabeza del hogar. El padre es el responsable de dirigir y liderar el hogar. ¿Sabe usted por qué muchos jóvenes huyen después de que la novia les comunica que está embarazada? Porque tienen miedo a la responsabilidad que conlleva el ser padre. No es fácil ser el fundamento de tu familia, ser el proveedor, el cuidador de una familia. Y yo quiero hablar en los próximos minutos acerca de un hombre, ¿verdad?, que supo ser un buen padre. Siempre nos referimos a él como alguien que superó muchas pruebas, ¿verdad?, que soportó muchas cosas y queremos imitar su fidelidad y su amor. Pero vamos a ver los próximos minutos acerca de un buen padre, un guerrero, un hombre valiente, un modelo de la clase del padre que Dios desea que cada uno de ustedes, varones que están en este lugar, pueda hacerlo también. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1. Job capítulo 1, desde el verso 1, vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando uno lee unas características como estas, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo creo que cualquier padre tiende a descalificarse automáticamente como un hombre perfecto. Pero esta palabra escrita en el hebreo, o traducida, ¿verdad?, bien a nuestro idioma, significa ser honrado y sincero. Y si la traducimos así, ahí ya cambia el entendimiento que tenemos. Job era un hombre honrado y sincero. 2 características que deben acompañarnos a todos nosotros: ser sinceros, sin máscaras, poder presentarnos delante de Dios tal y como somos. A Dios no le interesa que nosotros vengamos delante de Él con oraciones elocuentes. Él quiere que nosotros confesemos, ¿verdad?, todas nuestras frustraciones, las cosas con las que batallamos, ser honestos y sinceros. Y dice
que Job era recto, era sincero, pero también era un varón apartado del mal, temeroso de Dios. Oiga, ¿quién no quiere un varón así en su casa? ¿Quién no quiere un esposo así en su casa? El temor de Dios es otra característica que nos debe de acompañar en esta vida. Temor a Dios significa o es un respeto a Dios, una reverencia hacia su presencia, una honra, una integridad sabiendo que Dios es soberano. Así era Job. Su esposa no vivía en inseguridad. No tenía temor de andar buscando a ver qué mensajes él andaba mandándose en secreto en su celular. No había cosas incorrectas en su Facebook, ni tampoco secretitos en su WhatsApp. Su esposa vivía relajada, porque la cabeza, su esposo, el padre de sus 10 hijos, vivía conforme a los principios de Dios. Hay principios que el esposo, el padre de familia, necesita aplicar en casa. Y si él toma el rol que Dios le ha dado, el hogar será bendecido. ¿Quién no quiere un hogar bendecido? Por eso es que nos dice, ¿verdad? El salmo que leí hace un ratito la hermana, Salmo 128, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Verso 4. He aquí dice que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay bendición para el hombre que camina bajo el temor de Dios. Job 1:4 dice: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, de esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. Una de las características de este padre, todas las esposas y todas las familias necesitamos de un esposo y de un padre como Job. Todos los días, dice, por cada uno de sus hijos hacía un sacrificio. El ser padre no es cualquier cosa, conlleva un sacrificio, un trabajo de todos los días. ¿Qué es lo que Job hacía para ser un buen padre? ¿Qué es lo que Job hacía, verdad? Como ese hombre guerrero, como ese hombre valiente, hacía para lanzar sus saetas o a sus hijos, ¿verdad? Hacia su destino. ¿Sabe qué hacía? La intercesión. Todos los días oraba por sus hijos. Todos los días intercedía por sus hijos. Este padre sabía cómo santificar la vida de su familia. Por si alguno se encontraba de sí en pecado, quizás alguno de ellos ha ofendido a Dios. Sabe que Job no era israelita, pero él conocía los principios. El libro de Job se conoce como uno de los más antiguos de la Biblia. Y de alguna manera le enseñaron que matando un animalito, haciendo un sacrificio, él podía interceder y que la ira de Dios por el pecado descendiera sobre algo más. Y que la sangre cubriera el pecado de cada uno de sus hijos. Job se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Él no decía, bueno, pues ellos ya están grandes, ellos hicieron su vida, ¿verdad? Ellos ya son adultos y pues yo no los quiero forzar, ellos un día ellos ya son responsables de dar cuentas. No. Job decía, quizás habrán pecado mis hijos, quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y él hacía sacrificio por ellos todos los días. A Job le interesaba que sus hijos vivieran una vida bajo el temor de Dios como lo hacía su padre. Un hombre justo, un hombre recto, piadoso, temeroso de Dios.
que enseñaba no solamente con palabras, pero con su ejemplo. Quizás, decía él, ellos hayan blasfemado contra Dios. Job cubría todas las áreas de la vida de sus hijos. No nada más era un proveedor en el área física, pero también en la espiritual. Hacía oraciones y sacrificios preventivos, sabiendo que quizás ya pasados de copas, ¿verdad? Sus hijos podían hacer o decir o pensar cosas que ofendieran a Dios. Y es por eso que él sacrificaba, oraba, los santificaba todos los días, intercedía por ellos. Nuestros hijos necesitan intercesión. Ponme la última, por favor. Maribel, por ahí, la última foto, por favor. Todos los días hacía oración, todos los días hacía sacrificio, todos los días se levantaba de mañanita, todos los días intercedía por sus hijos. ¿Qué es la intercesión? ¿Qué es un intercesor? El intercesor, la Biblia lo define como aquel que se interpone entre Dios y los hombres. Job se presentaba delante de Dios todos los días para orar por la vida de sus hijos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que por la intervención, por la intercesión de un hombre, Dios no envía juicio sobre ciudades y sobre pueblos. Y tenemos una definición muy hermosa ahí en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Estoy más que segura que esta semana alguien la va a tocar. Dice Ezequiel 22, 30. Esto es un intercesor, dice. Y busqué, este es Dios hablando, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo encontré. A veces no hay intercesión por nuestros hijos. A veces no hay un intercedor por nuestros hijos. Porque estamos ocupados en el trabajo, afanados por la cuestión económica, incluso puede ser en el mismo ministerio, ¿verdad? En el estudio, que se nos olvida como padres hacer lo que Job hacía todos los días por sus hijos. Intercedía por cada uno de ellos. Dice, como saetas en manos del valiente, como saetas, como flechas en mano del guerrero son los hijos. Ponme la imagen que estaba anteriormente, Marilu, por favor. Quiero que se queden bien los padres con esta imagen en su mente y en su corazón. Esos son ustedes con cada uno de sus hijos, con cada uno de ellos. Tu oración, tu intercesión lanza a tus hijos hacia su destino, lanza a tus hijos hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. El problema es, ¿eres un intercesor? ¿Eres un hombre de oración? Usted no puede enseñarle a sus hijos nada que usted no practique. Las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Presenta a tus hijos todos los días, interceda por nombre por cada uno de ellos. Hermano mío, la seriedad con la que tú tomes la oración, el congregarte en la iglesia, el ayunar, el ser fiel a Dios, el amarlo, ese es el legado que tú les estás dejando a ellos. Y Job se levantaba tempranito, de mañana, intercedía por ellos. En aquel tiempo era en forma de un holocausto, de un sacrificio. Y dice la palabra que en una reunión, ¿verdad? Usted conoce la historia. En una reunión, dice, de Dios, de los hijos de Dios, dice, ahí llegó Satanás a molestar. Y sabe que, no sé si usted ya se dio cuenta, uno humanamente pudiera pensar que lógicamente, ¿verdad? Pudiera venir Satanás, ¿verdad? Delante de Dios, ahí está en la reunión, y yo soy mexicana, ¿verdad? Y pues así hablamos en la capital. Uno pudiera venir, que llega Satanás, ¿verdad? Y le dice a Dios, ¿qué? Y Job, ¿qué? ¿Y Job qué? Pero fue así. No fue así. Fue al revés. Fue Dios. Dios le dice, allí en el verso 8 le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Ya lo viste? Le dice el padre. ¿Ya lo viste? No hay otro como él. Así como un padre, ¿verdad? Que presume orgullosamente de su hijo.
porque Dios conoce a los que verdaderamente son suyos. Le dice, ¿lo has considerado? Que no hay otro como Él en la tierra, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el verso 9 le contesta, le dice, respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire las palabras que le dice el enemigo. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le dice, ¿no has cercado? ¿No le has puesto un cerco? ¿No le has puesto un muro? ¿Sabe lo que sucedía cuando Job venía cada mañana delante de la presencia de Dios e intercedía? Eso levantaba el cerco, eso era lo que levantaba los muros de protección. Satanás reconocía espiritualmente que no puede ir en contra de alguien que levanta todos los días intercesión. El que intercede levanta cercos. El que intercede levanta muros alrededor de aquellos por quienes intercede o por los que intercede. Hay una versión de lenguaje muy común que dice así de los mismos versículos. ¿Acaso no está bajo tu protección él, su familia y sus posesiones? Por eso en la segunda parte de Salmo 127, el verso 5 dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermano, yo no digo que usted no pida oración, ¿verdad?, por sus hijos. Yo no digo que usted no pida oración cuando estamos, ¿verdad?, con los hermanos. No le estoy diciendo de eso. Pero a veces venimos a reaccionar cuando el enemigo ya está dentro de la puerta. Venimos a querer venir a orar, venimos a querer levantar el cerco cuando el enemigo ya se atravesó la puerta de nuestro hogar. Dios te ha delegado a ti. Qué bueno que pidas oración en los cultos. Qué bueno que escribiste ya tu petición. Pero Dios te ha delegado a ti, que eres la cabeza, que eres el padre de familia, que eres el jefe de familia, que te levantes cada mañana, que tú intercedas por tus hijos, por tu casa, que levantes cercos. Que hagas sacrificio de venir todos los días a presentar a los tuyos, a los que hay en tu casa delante del Señor. Y cuando el enemigo venga a la puerta, a tu puerta, porque sabe que va a venir, no serás avergonzado. Porque Él no podrá entrar, no te podrá tocar. Está bien, le dice Dios, toca todo lo que tiene, quítale todo lo que tiene. Y vas a ver de qué está hecho su corazón. Vas a ver cómo Él me sigue. Vas a ver cómo Él me sigue amando. Vas a ver cómo Él me sigue teniendo. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que destruyó Satanás? ¿Qué fue de lo primero que le destruyó Satanás cuando Dios quitó el cerco? Léanlo, ahí está. Léanlo, lea su Biblia. Cuando vienen a decir, sus hijos fueron lo último. Sus posesiones materiales. Sus animales. Ya vio que cuando vienen los criados y le dicen, estábamos ahí pastoreando y de pronto vinieron y se robaron las ovejas y vino un viento y sus animales. Lo primero que el enemigo le quitó fueron sus animales. Lo primero que el enemigo mató fueron sus bueyes, sus ovejas, sus asnas, sus camellos. Lea con cuidado. ¿Con qué ofrecí? Con lo que él ofrecía la intercesión. Con lo que él ofrecía los holocaustos. Con lo que él levantaba cercos. Lo primero que le quiere destruir es la intercesión, el arma que Job dejó para levantar las murallas alrededor de los suyos. No le has puesto cerco.
cerco alrededor de él y de su casa. ¿Tú quieres ser el mejor papá? ¿Cuántos quieren ser el mejor papá? Amén. Nadie, porque sabe lo que les voy a decir, ¿verdad? Ser el mejor papá no es comprar el mejor celular, el último celular a tu hijo, a tu hija. No es comprarle la televisión más grande. No es llevarlos a Disneylandia, no es complacerlos en todo lo que ellos quieran, no es comprarle ropas de marca. Ser el mejor papá es interceder por ellos. Por eso, ¿qué es lo que Satanás siempre quiere matar primero en tu vida? Tu intercesión. Que tú digas, ay, qué flojera, ay, es que qué cansancio, ay, es que toda la semana otra vez se la van a echar a la iglesia, ay, es que hoy mucho trabajo, ay, es que hoy no hubo tiempo, ay, es que tanta presión. Para el enemigo, perfecto, perfecto. Quitarte el medio por el que tú levantas cercos, el medio por el cual tú levantas protección alrededor de tu familia, de tus hijos, de tu casa, de tu salud, de tus finanzas. ¿Qué es lo que pasa cuando un cerco está derribado? Dice ahí en Proverbios 24, 30 al 34, anótelo si quiere. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. La viña, usted sabe, es tu hogar, es tu casa, es tu familia. Y he aquí, por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro, o sea, cruzadito así de brazos, otro poco para dormir, pero mire la consecuencia. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. De acuerdo a la Escritura, cuando el cerco se cae, se destruye, obviamente cualquier enemigo puede entrar. Los padres y también las madres de esta congregación tenemos que seguirnos de entendimiento, así como este padre temeroso de Dios se hizo un intercesor. Hasta este momento, ¿verdad? No se habla de la esposa, sino hasta el capítulo 2. Sin embargo, Job tomó muy en serio su papel de padre. Eso no significa que la intercesión de una madre no es importante, pero bíblicamente es lo establecido de parte de Dios, ya que el esposo es la cabeza del hogar, es el responsable de tomar la iniciativa sin que su esposa tenga que decirle, hijo, vamos a orar porque esto, vamos a orar porque mira, el hombre debe de tomar la iniciativa. Él le tiene que decir a la esposa, a los hijos, vénganse, vamos a orar, vénganse, vamos a leer la Biblia, vénganse, vamos a tener nuestro altar familiar. Si un padre no procura ser ese hombre temeroso de Dios, que cuida de su viña, que cuida de su casa, sufrirá las consecuencias. Vendrá, dice, como caminante tu necesidad y tu pobreza, dice este proverbio. Tus hijos son saetas en tu aljaba. Y me gusta cuando dice que son saetas en mano del valiente o en mano del guerrero. Un guerrero es el que siempre está en constante batalla, en lucha, es el que se esfuerza. Y así como Dios consideró elegir a Abraham para ser un buen padre, ¿verdad? Un padre que impactara a sus generaciones porque él sabía que iba a guiar bien a sus hijos, que iba a gobernar bien su casa. Y por supuesto todo esto iba a ser con la presencia de Dios en la vida de Abraham. Pero hermano, así también cada padre que está aquí, Dios te eligió para ser padre. Un buen padre, un hombre valiente, un guerrero. Dios llenó tu aljaba con los hijos que usted tenga, sabiendo que con la ayuda del Espíritu Santo usted tiene la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, la valentía de gobernar, de proteger con sabiduría bien su casa. A nadie le podemos echar la culpa de cómo andan nuestros hijos.
Somos nosotros, los padres, quienes les damos a ellos dirección. Y si tu intercesión va a levantar cercos, tu intercesión va a cubrir a tu familia, a darles dirección, los va a tus hijos, a tu esposa, a ti también, lanzarlos hacia su destino, hacia el propósito que Dios tiene preparado para sus vidas. Y cuando el enemigo, tu enemigo, venga a la puerta, venga a tu casa, para querer destruir a tus hijos, para querer engañarlos, para apartarlos de los caminos del Señor, no serás avergonzado. ¿Cuántos se recuerdan de este joven que estuvo el mes pasado aquí ministrando a los jóvenes? ¿Se acuerdan de él? ¿Se recuerdan? Oiga, precioso. Un joven lleno del Espíritu Santo les habló a los jóvenes. Fue voz de Dios para mí, para los jóvenes. Lástima que ya no tengo 16, 17, pero yo tomé, ¿verdad?, lo que era para mí. Que eran de las frases que el joven repetía y repetía y repetía. ¿Se dio usted cuenta? Mi papá me enseñó, mi papá me dijo, así me educó mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Si usted se dio cuenta. El Padre da dirección. El Padre da identidad. El Padre da valía a los hijos. Debemos de ser sabios en cómo estamos edificando a nuestros hijos, nuestros hogares, porque los más afectados o los más bendecidos van a ser ellos, nuestros hijos. Enseguida van a venir nuestros nietos, nuestras generaciones. Y así como el Señor le dijo a Abraham, nos dice también a nosotros: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los días sacrificaba por cada uno de los hijos, por cada uno de ellos, dice, los santificaba. Hermano que estás aquí en esta tarde, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Tienes o le pides al Señor que te dé un espíritu de intercesión? ¿Eres un hombre que levanta, eres un padre que levanta cercos, muros alrededor de los tuyos? La palabra del Señor nos dice que Nehemías se dolió al no tener muros alrededor de su pueblo. Y Dios inquietó su corazón para regresar y levantar los muros alrededor de Israel. ¿Cómo se sentiría usted si no tuviera puertas ni ventanas en su casa? Solamente estuvieran los hoyos. ¿Se iría usted a dormir muy tranquilo? ¿Por qué no? Porque estamos desprotegidos. El ladrón puede entrar en cualquier momento, ¿verdad que sí? Usted no se puede ir a dormir así. Así es el hogar de todo aquel que no levanta cercos, que no levanta muros. Dios le dijo a Ezequiel: busqué quien hiciera vallado, alguien que levantara muros, le está diciendo, alguien que se pusiera en la brecha, y no lo hallé. Y vean que dice la palabra del Señor también que cuando vino Jesús al templo y vio, dice, todas las mesas, a toda esta gente, a los cambistas, ¿verdad?, haciendo tanta cosa, comercios afanados, ¿verdad?, allí ocupados en los negocios, en las vendimias. ¿Qué fue la reacción de Jesús? Se enojó, comenzó enseguida, ¿verdad?, a aventar, a tirar todo. ¿Y qué les dijo? Mi casa será llamada casa de oración. Hoy en día, nosotros, usted, yo, somos casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Hoy nosotros somos casa de oración. Y dice Mateo 24:43, con esto termino. Pero sabed esto, que si el padre, ¿está diciendo aquí la esposa? ¿Está diciendo aquí la señora de la casa? ¿Está diciendo aquí si la madre? Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Dios le ha dado a usted un privilegio hermoso y precioso de ser padre, pero esto también lleva una responsabilidad. Póngase sobre sus pies conmigo y le voy a pedir a cada uno de los padres, o bueno, todos quédense sentaditos, pero los padres les voy a pedir a los papás que pasen para acá
y vamos a orar. No sé si van a hacer, hermanas, vamos a hacer una oración pequeñita, todos los que son padres, todos los padres, no se preocupen, ya terminé de regañarlos, ya no voy a hacer nada. Pasen todos los que son padres.